Hola, en este vídeo vamos a tratar de explicar la composición de movimientos, en concreto el caso particular del tiro horizontal. El tiro horizontal es un tipo de movimiento, un tipo de composición de movimiento en el que un cuerpo se mueve cuando se lanza horizontalmente, por eso es por lo que se conoce como tiro horizontal. Vamos a imaginar un cuerpo que yo lo lanzo con una cierta velocidad en la horizontal. Si nosotros analizamos este movimiento del cuerpo tal y como ocurriría en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra, el cuerpo no va a seguir moviéndose indefinidamente hacia adelante, sino que va a caer hacia el suelo. Pero no cae en línea recta, sino que se mueve un poco hacia adelante y luego cae. Si, por ejemplo, podemos suponer que el suelo está más o menos a esta distancia, esta sería la vertical sobre el suelo, el cuerpo va a realizar un movimiento que va a tener aproximadamente esa forma. Ese va a ser el movimiento real que va a tener el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está impulsado por una cierta velocidad, una velocidad inicial que solo tiene componente en el eje X, una velocidad que está dirigida en la horizontal, y sin embargo, este cuerpo va a estar sometido a la acción de una aceleración que va a ocurrir en la vertical. Este cuerpo va a estar sometido a una aceleración que va a empujar al cuerpo hacia abajo. Esto implica que vamos a tener un movimiento en la vertical que va a ser un movimiento semejante a un movimiento de caída libre. Es decir, este cuerpo en la vertical va a sufrir ese movimiento. Sin embargo, en la horizontal, ese cuerpo está sufriendo o está siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme. En el eje X nosotros tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, mientras que en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto implica que el cuerpo no avance en línea recta, sino que el cuerpo va a avanzar hacia adelante, pero cada vez más hacia abajo. Por eso, la forma del movimiento de una línea curva en concreto es una parábola. Esto sería la mitad de una parábola. La parábola sería así. En este caso, este sería el vértice de la parábola y el movimiento es parabólico hacia abajo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros analicemos este movimiento, todo el movimiento que en realidad ocurre en esta dirección, en esta línea curva, puede ser estudiado como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X o como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, con una posición inicial x sub 0, una posición final x, una posición inicial y sub 0, una posición final y con una velocidad inicial v sub 0i, una velocidad final v sub i. Teniendo en cuenta que en el eje X no hay cambio en la velocidad se va a mantener constante todo el rato igual a v sub x. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar este movimiento, tendríamos que descomponer o que analizar de forma totalmente independiente el movimiento en el eje X, de forma que en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme que nos va a determinar que la posición en la X es igual a x sub 0 más la velocidad en la X por el tiempo, siendo esta velocidad en la X, ya os digo que constante. Vamos a marcarlo con el rotulador verde. Mientras que en el eje Y, este cuerpo está sometido a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por tanto serán de validez las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tendremos que la posición Y es igual a I sub 0 más V sub 0i t más un medio de A por T al cuadrado. Tendremos que V sub I es igual a V sub 0i más AT y tendremos que V sub I al cuadrado es igual a V sub 0i al cuadrado más 2 por A por I menos I sub 0, que serían las ecuaciones características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ahora en este caso aplicado a estas circunstancias concretas en las que el movimiento en la vertical, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ocurre en la vertical. Para diferenciar las posiciones en la vertical de la horizontal, vamos a llamar en cada caso
a la posición en el eje X y a la posición en el eje Y para diferenciarlo, porque si no podríamos tener problemas de confusión. Bien. Por otra parte, debemos tener en cuenta siempre, en todo momento, que el tiempo en el eje X es exactamente igual al tiempo en el eje Y. Es decir, si yo estudio el movimiento del cuerpo desde aquí hasta aquí, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar desde aquí hasta aquí sería exactamente el mismo tiempo que hubiese tardado en llegar desde aquí hasta aquí siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme y exactamente el mismo tiempo que hubiese tardado en llegar desde aquí hasta aquí siguiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, los tiempos en ambos casos son iguales y nosotros vamos a hablar únicamente del tiempo t, que va a ser igual para el tiempo en el eje X, igual para el tiempo en el eje Y. Si queréis también lo marcamos porque es importante. Muy bien. Ya solo nos queda indicar que en cualquier momento la posición del cuerpo va a venir determinada, por ejemplo, en este punto, la posición del cuerpo va a venir determinada por el vector posición. Si este es el origen de coordenadas, este sería el vector posición, que va a tener una parte en el eje X y una parte en el eje Y, que sería esta distancia de aquí. Por tanto, el vector posición en cualquier instante vendrá determinado por la posición en el eje X, indicando que está en el eje X con el vector unitario Y, más la posición en la vertical en el eje Y, indicando que está en el eje Y con su vector unitario correspondiente. Y de igual modo, la velocidad en cualquier instante, que sería el vector que lleva la dirección del movimiento, va a ser tangente a la curva siempre, sería esa velocidad, va a tener también dos componentes que las voy a pintar con rojo para que se vean más claro, porque si no, no se va a ver nada. Una componente sería la velocidad v sub x, mientras que la otra componente sería la velocidad v sub y, la componente y. Por tanto, la velocidad en cualquier instante tendría dos partes, decíamos, la velocidad v sub x en el eje y más la velocidad v sub y en el eje y. Y esta sería la forma en la que nosotros en cualquier instante podríamos calcular el vector velocidad y el vector posición, sin olvidar lo que veíamos ya en el vídeo pasado de la composición de movimientos rectilíneos uniformes. El módulo del vector en cualquier instante podría calcularse como la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado, mientras que el módulo del vector velocidad, el valor de la velocidad en cualquier instante, pero en módulo, vendría dado por la raíz de v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado, la raíz de las dos componentes al cuadrado. Esto igual que para calcular el módulo de cualquier vector, tal y como hacíamos en matemáticas. No sé si se ha visto claro la descomposición de la velocidad, vamos a hacerla aquí, ya que tengo un poco de espacio. La velocidad en cualquier instante, que sería v, es un vector que tiene una parte. Si yo descompongo este vector en la horizontal y en la vertical, para descomponer este vector en su componente horizontal y en su componente vertical voy a trazar una vertical desde la punta y esto me daría este trozo del vector que es v sub x, y si trazo una línea horizontal desde el extremo, esto me daría esta parte que es la componente vertical v sub y, que es más o menos lo que he intentado representar aquí en esta zona. De igual modo, el vector posición r tendría una parte que sería esta parte que es la componente x y esta parte de aquí que sería la componente y, correspondiente a esa posición en concreto. Muy bien, pues una vez establecido esto, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para ver cómo se aplican estas ecuaciones. Voy a parar un momento el vídeo y lo voy a copiar para que no estéis esperando mientras copio. Un segundo. Muy bien, pues en el problema nos dicen que un niño lanza una pelota desde una ventana situada a 20 metros de altura con una velocidad horizontal de 5 metros partido por segundo.
y nos piden que calculemos en el apartado A el tiempo que tarda en llegar al suelo. En llegar al suelo sería un dato. Llegar al suelo. Bueno, pues vamos a hacer el apartado A. Lo primero, vamos a leer otra vez el ejercicio para tener en cuenta cómo debería ser el dibujo que vamos a plantear. Pues teniendo en cuenta que nos dicen que un niño lanza una pelota desde una ventana situada a 20 metros de altura con una velocidad horizontal, nosotros nos vamos a imaginar, este sería el apartado A, nos vamos a imaginar un niño que está lanzando una pelota desde una ventana de un edificio. Tenemos aquí la ventana del edificio, aquí está el niño, y va a lanzar una pelota y la lanza horizontalmente. Esto implica que la pelota va a describir un movimiento tal que así, llegando al suelo. Esto es lo que esta es la situación que nos están planteando. Yo en este movimiento voy a tener que la ventana está situada a 20 metros de altura, por tanto la posición inicial de la pelota va a ser 20 metros y la posición final, en el caso que llegue al suelo, va a ser 0. Pero hay una cosa muy importante. Yo puedo calcular el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo analizando el movimiento en la vertical o analizando el movimiento en la horizontal. El problema vamos a tratar de resolverlo decidiendo si los parámetros que vamos a calcular los vamos a calcular en la horizontal o los vamos a calcular en la vertical. Esto va a ser una decisión que yo voy a tomar en un momento determinado. Entonces, vamos en este caso, en esta situación, partiendo de los datos que me plantean, vamos a anotar todos los datos a ver cómo podríamos resolver esta situación. Me dicen el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, como estamos analizando el movimiento en llegar al suelo, en la vertical yo estudiaría un movimiento tal que seguiría una pelota que cayera en línea recta hacia el suelo. Ese sería el movimiento que yo estaría estudiando si este movimiento que es así, avanza hacia adelante y hacia abajo, si cayera solo en la vertical. Mientras que si yo estuviera analizando este movimiento como si fuera un movimiento solo en la horizontal, yo estaría analizando el movimiento de una pelota que se movería desde abajo hacia adelante. Ese sería el movimiento teniendo en cuenta que ocurre solo en la horizontal. Los datos correspondientes al movimiento en la vertical o en la horizontal serían los siguientes. La posición inicial de la pelota en la vertical es la altura de la ventana, que son 20 metros de altura. Por tanto, I sub 0 sería igual a 0. Mientras que la posición final de la pelota, I, es igual a 0. Tenemos que tener en cuenta también que la velocidad inicial de la pelota, V sub 0i, es igual a 0, porque cuando nosotros lanzamos la pelota hacia adelante, no la estamos lanzando hacia abajo. Cuando la pelota empieza a moverse, en el instante inicial, toda la velocidad es v sub x. No tiene, si la velocidad la analizáramos como un vector, la velocidad inicial no tiene componente en la vertical, solo tiene componente en la horizontal. Por tanto, v sub 0i es 0. Mientras que la velocidad con la que cae al suelo, v sub i, no la conocemos. En este caso, no la sabemos. El tiempo que está ocurriendo el movimiento en la vertical no lo conocemos, y el movimiento en la vertical ocurre con una aceleración igual a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Este sería el dato correspondiente al movimiento en la vertical. Mientras que el movimiento en la horizontal, nosotros sabemos que la posición en la horizontal, si este es nuestro sistema de referencia, la posición inicial es 20. He dicho 20 antes, creo que he dicho 20 y he puesto 0. Sería 20 metros. La posición inicial es 20 metros. La posición en la horizontal, quería decir, x sub 0 inicial es 0, mientras que la posición final no la conozco. No sé a qué distancia va a llegar. Lo que sí sé es que la velocidad que lleva el cuerpo en la x, v sub x, va a ser igual
a la velocidad horizontal inicial, todo el rato se mantiene constante porque no hay nada que frene al cuerpo en su movimiento hacia adelante, por tanto v sub x va a ser igual a 5 metros partido por segundo, y el tiempo en la horizontal, que es exactamente igual al tiempo en la vertical, en este movimiento no lo conozco. Por tanto, desconozco el tiempo que tarda en caer, que sería el mismo que el tiempo que tarda en avanzar, que es justo lo que me están pidiendo en el apartado A, y desconozco la posición final, la posición a la que avanza el cuerpo, y desconozco la velocidad con la que llega al suelo. Teniendo en cuenta todos estos datos, en el apartado A me están diciendo que calcule el tiempo que tarda en llegar al suelo. Si yo lo intento plantear con las ecuaciones de la horizontal, tengo que x es igual a x sub 0 más v sub x por t. X no lo conozco, x sub 0 sí lo conozco, v sub x sí lo conozco, pero el tiempo no lo conozco. En la horizontal no conozco ni x ni t, por tanto no podría utilizar las ecuaciones de la horizontal. Sin embargo, sí que puedo utilizar las ecuaciones de la vertical, porque si me doy cuenta, en el apartado A me piden el tiempo que tarda en llegar al suelo y yo conozco i sub 0, conozco i, conozco v sub 0i y conozco la aceleración. Si nos fijamos en esta primera ecuación, conozco i sub 0, conozco v sub 0i y conozco a. Solo me falta conocer el tiempo, solo me faltaría despejar de aquí el tiempo. Es decir, si nosotros planteamos en el apartado A el movimiento como si fuese un cuerpo que cae desde una cierta posición, un movimiento de caída libre, posición inicial 20 metros hasta el suelo, simplemente estudiando este movimiento en la vertical, yo podría decir que i es igual a i sub 0 más v sub 0 it más un medio de a por t al cuadrado, y aplicando esta ecuación, sustituyendo a los valores correspondientes que hemos puesto aquí, me quedaría que 20 es igual a, que 0, la posición final es 0, la posición inicial es 20, más la velocidad inicial en la vertical, que es 0 por el tiempo, más un medio por menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Despejando de esta ecuación, teniendo en cuenta que 0 por t es 0, esto me quedaría que si pasamos, bueno, vamos a hacerlo despacio, que 0 es igual a 20 menos 4,9 t cuadrado. De aquí pasamos el 4,9 al otro lado y me quedaría que, vamos a hacerlo aquí, bueno, 4,9 t cuadrado es igual a 20, de donde t cuadrado es igual a 20 partido por 4,9, de donde t es igual a la raíz de 20 partido por 4,9, y la raíz de 20 partido por 9 es 2,02 segundos. Esta solución, esta raíz, tiene dos soluciones, una solución positiva y una solución negativa. El tiempo negativo no tiene sentido físico, por tanto nos quedaríamos con el valor positivo del tiempo. El tiempo que tarda serían 2,02 segundos en caer. Este sería el apartado A. En el apartado B me están planteando que calcule la velocidad con la que llegaría al suelo. Me piden la velocidad con la que ese cuerpo llega al suelo. Bien, pues entonces, la velocidad con la que llegaría el cuerpo al suelo sería la velocidad v, esta velocidad de la que hemos hablado aquí. Hemos hablado de la velocidad en cualquier instante, pero sería justo en el suelo. Esa velocidad va a tener dos partes. Va a ser un vector que va a tener una componente v sub x en el eje y una componente v sub y en el eje, una componente en el eje x y una componente en el eje y. Sí. Por tanto, necesito calcular las dos, aunque yo ya sé que la velocidad en la x va a ser constante, todo el rato la misma. Entonces, yo ya sé que de aquí la velocidad en la x va a valer todo el rato 5 metros partido por segundo, no tendría que calcularla, y para calcular la velocidad en el eje y, que esa sí que es necesario que la calcule, para calcular la velocidad en el eje y, voy a plantear exactamente el mismo movimiento que hemos planteado antes, desde arriba
hasta abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular la velocidad que tiene el cuerpo cuando llega aquí, cuando llega a la parte de abajo. Por tanto, lo que me interesa es la velocidad v sub i de este movimiento en la vertical. Planteando el mismo movimiento en la vertical, utilizando las ecuaciones correspondientes al movimiento en la vertical con estos datos, podríamos utilizar el valor del tiempo que acabamos de calcular y despejar en esta ecuación, que es más sencilla, o bien podríamos plantearnos utilizar esta ecuación, que es un poquito más compleja, la ecuación de la v sub 0 i al cuadrado, y utilizar solo valores que aparezcan en el enunciado. Normalmente yo prefiero utilizar solo valores que aparezcan en el enunciado, pero no hay ningún problema, nos saldría el mismo resultado. De hecho, en este caso voy a utilizar esta. Voy a utilizar la ecuación de v sub 0i porque es más sencilla. V sub i es igual a v sub 0i más a por t, y si sustituimos directamente los valores correspondientes, tendríamos que v sub 0i es igual a 0 más menos 9,8, perdón, 9,8 por el valor del tiempo, que es 2,02. Si hacemos esto con la calculadora, v sub i es igual a menos 19,80 metros partido por segundo. ¿Esto qué implica? Que la velocidad es negativa. ¿Nos hemos equivocado? No, la velocidad es negativa porque la velocidad va hacia abajo, el cuerpo está cayendo, está moviéndose hacia abajo con la v sub i. Y, por tanto, el vector velocidad v sería igual a la componente x en el eje y, 5 en el eje y menos 19,8 j en el eje y metros partido por segundo. Por tanto, este sería el resultado que nos están pidiendo, el vector velocidad justo cuando llega al suelo. Si quisiéramos, podríamos calcular también el valor de esta velocidad, teniendo en cuenta que el valor del módulo de la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La primera componente es 5 al cuadrado, más, siempre más, aunque sea menos, porque el menos al elevarlo al cuadrado se va a quedar positivo, 19,8 al cuadrado. Y esto, si no lo había calculado antes, si cogemos la calculadora y lo hacemos en un segundo, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 19,8 al cuadrado es igual a 20,42 metros partido por segundo. Por tanto, la velocidad vectorial es 5i menos 19,8j, la velocidad escalar en número lleva una velocidad de 20,42 metros partido por segundo. Bien, en cuanto al apartado C, en el que nos estaban pidiendo que calculáramos exactamente la distancia a la que cae, se me ha olvidado poner aquí la velocidad con la que llega al suelo, la distancia a la que cae. Nos piden en el apartado B la velocidad y en el apartado C nos pedían la distancia a la que cae. La distancia a la que cae medida se supone desde la base del edificio, es decir, nos están pidiendo esta distancia X. Nos están pidiendo la distancia que avanza la pelota en la horizontal. Por tanto, yo voy a analizar el movimiento horizontal que tiene lugar como si ocurriera solo en el eje X, partiendo de una posición x sub 0 igual a 0, avanzando hasta una posición X, con una cierta velocidad v sub x en un cierto t. Conozco la velocidad v sub x, que es 5 metros partido por segundo, es constante. Conozco el tiempo t, que está la pelota en movimiento. El tiempo que está cayendo hacia adelante es el mismo tiempo que está cayendo hacia abajo y sería el mismo tiempo que estaría moviéndose hacia adelante si solo se moviera hacia adelante. Por tanto, el tiempo t sigue siendo el mismo. Despejando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme del eje x es igual a x sub 0 más v sub x por t, de donde x sub 0 es igual a 0 más v sub x es 5 por 2,02. Esto sería igual a 10,1 metros. La pelota avanza 10,01 metros en la horizontal, cae desde la horizontal a 10 metros desde la base
del edificio. Esto en cuanto a los apartados A, B y C, que nos hacen referencia al movimiento del cuerpo cuando el cuerpo cae desde a la pelota, cuando el niño la lanza, hasta que llega al suelo. Sin embargo, en el apartado D hay una diferencia. En el apartado D nos están pidiendo la posición y la velocidad de la pelota un segundo después del lanzamiento. Es decir, aquí no tenemos el movimiento completo, sino que lo que tenemos es el movimiento desde que el niño, asomado a la ventana, tira la pelota hasta que la pelota está en una cierta altura determinada que no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es que desde aquí a aquí ha pasado un tiempo igual a un segundo. Si el tiempo total del movimiento son 2 segundos, pues todavía no habrá llegado al suelo. Estará por ahí en el aire, donde sea. No nos interesa mucho, no nos importa. Vamos a calcular ahora. Entonces, nos están pidiendo la posición, dos cosas. Nos piden la posición y la velocidad, justo cuando llevamos un segundo después del lanzamiento. Bien, lo que sí es común al movimiento anterior son las posiciones iniciales. X sub 0 sigue siendo 0, lo que pasa es que ahora la posición X será exactamente esta, no sabemos cuánto vale. Y sub 0, no sé dónde ponerlo, no me cabe aquí. Y sub 0 sigue siendo 20 metros, lo que no sabemos es cuál va a ser la posición final de la pelota, que va a ser Y, no sabemos cuál va a ser la altura a la que se encuentra sobre el suelo, y nos están pidiendo el vector posición, que es justamente este vector de aquí. Esta sería la posición, y nos están pidiendo la velocidad, que es justamente ese vector de ahí, v. Esas son las dos cosas que nos están pidiendo y son las dos cosas que vamos a calcular. Pues bien, estamos en el apartado D. Pues para calcular la posición en el eje X y en el eje Y, ya sabemos que el vector posición es la componente X en el eje X y la componente Y en el eje Y. Pues vamos a calcular la componente X y la componente Y. Primero empezamos calculando en el eje X. Nosotros analizamos el movimiento como si partiéramos desde una posición 0, X igual a 0, hasta una posición, X sub 0, perdón, igual a 0 hasta una posición X, teniendo en cuenta que la velocidad todo el rato en la horizontal es v sub x igual a 5 metros partido por segundo y que tenemos un tiempo igual a 1. Pues con estos datos vamos a aplicar la ecuación del eje X del movimiento rectilíneo uniforme, X es igual a X sub 0 más v sub x por t, X sub 0 es 0, más 5 por 1 sería igual a 5 metros. Es decir, la pelota ha avanzado cuando ha pasado un segundo 5 metros. En el eje Y tendríamos exactamente la misma situación, lo que pasa es que hemos bajado desde una posición Y sub 0 igual a 20 hasta, vamos a hacer aquí una raya para que no se mezcle, hasta una posición Y que nosotros desconocemos. Teníamos una velocidad v sub I0, v sub 0i igual a 0 y ahora tenemos una velocidad que no conocemos. Teníamos una aceleración de menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y tenemos un tiempo de un segundo. Pues con todos esos datos ha quedado un poco más raneado, pero es que necesito que me quepa la parte de la velocidad aquí debajo. Con esos datos vamos a calcular la posición. Por tanto, la posición Y, teniendo en cuenta que conocemos el tiempo, que conocemos la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, si buscamos en estas tres ecuaciones cuál es la ecuación más apropiada, teniendo en cuenta que conocemos el tiempo, vamos a utilizar cualquiera de las dos primeras y conocemos la posición final, posición inicial, velocidad, pues está claro, y aceleración, está claro que tenemos que utilizar la primera. Y es igual a I sub 0 más V sub 0 IT más un medio de AT cuadrado. Y teniendo en cuenta que lo que queremos calcular es la posición, sustituimos I sub 0 es 20 más 0 por t más un medio por menos 9,8 por el tiempo que es 1 al cuadrado, 20 menos 4,9 y es igual a 15,1 metros. Ya tendríamos calculada la posición
en la X y la posición en la Y. Por tanto, el vector posición R va a ser igual a 5 metros en la X más 15,1 metros en el eje Y. Todo ello expresado en metros. Esta sería la posición a la que se encuentra en ese momento la partícula, la pelota. Para calcular la velocidad, pues ya sabemos que la velocidad también viene dada por la suma o por el vector correspondiente con su parte v sub x y su parte v sub y. Por tanto, lo que tenemos que hacer, bueno, ya sabemos que la velocidad en la horizontal, en el eje x, v sub x es constante, todo el rato es la misma, igual a 5 metros partido por segundo. Lo que tenemos que hacer es calcular v sub y. Para calcular v sub y necesitamos plantear la ecuación en el eje y, teniendo en cuenta este esquema que hemos hecho antes, que se ve un poco regular, pero bueno, más o menos os hacéis una idea. Tenemos la posición inicial y su cero, que es 20, la posición final, que ya la conocemos, es 15,1, la podríamos utilizar, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, nos falta solo la velocidad final. Utilizando datos del enunciado puedo recurrir a esta ecuación para calcular la velocidad en la y. V sub i es igual a v sub 0i más a por t, despejando v sub 0i es 0 menos 9,8 por el tiempo, que es 1, por tanto la velocidad en el eje y va a ser igual a... Si escribo aquí me sale... Sí, lo veo, está dentro del encuadre. Menos 9,8 metros partido por segundo. Entonces ya tendríamos que la componente x es 5, la componente y es menos 9,8, por tanto la velocidad, el vector velocidad, va a ser igual a 5. La componente es x, 5, y la componente vertical v sub i es negativa, es lógico porque la velocidad va hacia abajo, menos 9,8 j metros partido por segundo. Este sería el vector velocidad. Y si queremos calcular el valor de la velocidad, el valor que lleva la velocidad en ese momento, el módulo de la velocidad, lo único que tendríamos que hacer es calcular la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, 5 al cuadrado más 9,8 al cuadrado, aunque sea negativo menos 9,8, igual que pasaba antes, lo vamos a tener en cuenta como positivo, y por tanto, al realizar esta cuenta, 5 al cuadrado más 9,8 al cuadrado, esto debe dar 11 metros partido por segundo. Por tanto, la velocidad de la partícula, de la pelota, cuando han pasado un segundo, sería igual a 11 metros partido por segundo. De esta forma hemos visto la teoría relacionada con los movimientos rectilíneos, con la composición de movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado, al caso concreto del tiro horizontal, y lo hemos aplicado a un ejercicio como es el lanzamiento horizontal de una pelota desde una ventana.